Bienvenidos a 50 más IVA, el canal donde exploramos pasajes y personas que han forjado nuestra historia. En este episodio especial, nos sumergimos en la vida de uno de los más grandes íconos de nuestro país, Arturo Prat Chacón. Acompáñanos mientras recorremos su infancia, descubriendo los momentos y personas que moldearon su carácter. Exploraremos su paso por la universidad, donde se forjaron sus ideales y su determinación. Y finalmente, seguiremos sus primeros pasos en la Armada de Chile, donde comenzó su legendaria carrera. Hoy, contamos con la presencia de nuestro amigo y amante de la historia, Patricio Herrera, quien nos narrará con detalle la fascinante vida de Arturo Prat. Prepárate para conocer de cerca al hombre detrás del héroe, sus sueños, desafíos y triunfos. No te lo pierdas. Arturo Prat nació en el campo, Claro, no era es citadino. un niño campesino, es un niño que nace, ya que nombraste la hacienda San Agustín de Puñual, vale la pena mencionar que la palabra Puñual en Mapudungún, porque esa zona está bajo el dominio de la etnia mapuche, en el nacer de Chile, Puñual significa golpe, fíjate, y entonces uno piensa en el espolonazo, golpe. Y San Agustín, su nombre es Agustín. Hay gente que no sabe que Arturo Prat realmente es Agustín Prat. Es Agustín Arturo Prat Chacón. ¿Y por qué Agustín? Porque ese era el nombre de su padre, don Agustín Prat Barril, un descendiente de un inmigrante que nace, el abuelo, en Santa Coloma de Farnés, en el norte de España, acercándose a Francia. Por ahí está esa localidad, donde nace en la estirpe de donde viene don Arturo, finalmente. Es un niño muy endeble, debilucho, enfermizo, tanto así que al nacer no llora. Y la comadrona, una señora, me parece de apellido Baeza, dice, dice, el niño va a ser mudo. Y después de un momento, seguramente con la palmadita que se acostumbraba, lanza el llanto y doña Rosario, su madre, dice, espero que sea un sufrido, que sea un niño sufrido. Es el lenguaje del siglo XIX que a uno de repente lo sorprende, porque como una madre quiere que su hijo sufra. Y no, es el término que ella da de que sea un niño que enfrente desafíos, que sea valeroso. La mortandad infantil en la época era altísima. De hecho, Prat es el tercero o cuarto, tendría que revisar para saber exactamente, para los eruditos que les gusta el detalle perfecto, y queda hermano mayor finalmente, porque mueren todos sus hermanos anteriores a él. Eh, doña, claro, doña Rosario, la madre de él, al verlo tan debilucho y enfermizo, obviamente tiene miedo que se muera, como tantos otros que morían. Y ella busca por aquí y por allá algo como tratar a su hijo. Y finalmente lo trata con un método que no era conocido ni era frecuente en la época. Se llama método Preisnitz, que es el apellido de un alemán, que trataba las enfermedades de ese tipo con agua fría, cosa que para las personas era inconcebible, un niño enfermizo meterlo al agua fría. Y efectivamente, cuando Pratt hace su primera navegación siendo guagua, tendría un año, 8 meses, 10 meses, por ahí, navega desde Talcahuano a Valparaíso. Y en el viaje, su madre pedía agua fría y el marinero les traía agua de mar, que era el agua más fría que tenían en el buque, en el vapor. Así es que todos los biógrafos que les gusta revisar estas cosas dicen, ahí estuvo su bautismo marino, a tan corta edad, haber sido bañado permanentemente, prácticamente todos los días, en esa agua tan fría. Y el método resultó, y Pratt fue cobrando cada vez más viveza, fue haciéndose un niño más fuerte. Y finalmente incluso alcanzó una estatura poco conocida para la época, él medía más de 1,70 m. Si nosotros vemos las fotos que hay de su tío, Jacinto Chacón, cuando don Jacinto lo va a dejar a él y a Uribe a la escuela naval, don Jacinto, que era un adulto,
sobrepasaba la estatura de los dos muchachos en unos 25 o 30 centímetros nomás. Y él era adulto y los niños tenían 10 Prat y 11 Luis Uribe. Entonces, bastante bajito. Y si vemos nosotros los camarotes del Huáscar, donde dormían, uno se extraña y dice, pero ¿por qué tan chicos los camarotes? Sí, po. Y los uniformes, ¿por qué tan esmirriados, tan delgados? ¿Y qué pasaba? Me lo han explicado esto. La salud bucal de la época era muy mala. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente comía con los dientes cariados. Y eso podría ser, hacer entender por qué eran tan delgados. Porque deglutían, tenían que digerir comida que habían masticado con bacterias, con cosas que tenían en su boca. Entonces la gente era delgada y baja. No. Pero Pratt no. Pratt alcanzó una estatura notable, yo diría que 1,75 m. ¿Y por qué digo eso? Porque siendo director del Museo de la Armada, recibimos una donación de descendientes directos de Pratt de un par de pantalones de don Arturo. Y yo cedí a la tentación, y ahora lo puedo confesar porque ya estoy retirado de la Marina, y yo cedí a la tentación, y una vez que se autenticaron estos pantalones, dije yo, bueno, como estos estamos seguros que eran de don Arturo, entonces permiso, y me puse los pantalones de don Arturo. Podría Y me decirse que tú estuviste en sus pantalones. estuve en sus pantalones. Y me supera más o menos por esta cantidad de centímetros, que deben ser unos 2 o 3 centímetros, y yo en ese tiempo medía 1,73 m. Entonces pude establecer que la estatura de don Arturo era de 1,75 m. Claro. Así es que para la época era un hombre muy vigoroso. Claro, ¿Me ¿te querías acuerdas decir algo, ¿te acuerdas cuando nosotros Eduardo? estábamos en el no sé si a ti, pero a mí cuando yo estaba en el colegio, sobre todo cuando mi mamá decía que se va a pegar el estirón, Sí, te mandaban a hacer los pantalones, pero así con una basta. Y después te iban dando la basta, po. Yo me acuerdo que mi mamá le daba la basta y ahí abajo tenía puras rayitas así con el desgaste. Y eso era una muestra, ¿cierto? Como, ¿ya? De cómo ibas creciendo. Probablemente, exactamente, probablemente Arturo Prat le exactamente. pasó muy violentamente. Claro. Sí, po. También la marca en la pared. Claro, con una agujita ahí en la pared. Seguramente a Arturo Prat le pasó lo mismo, andaba con los pantalones Sí, llenos de rayitas con la basta, seguro, po. seguro porque creció harto, bastante, sí. Pero tiene que haberse pegado el estirón cuando yo estaba en la escuela naval, ya, po. Claro, porque a la escuela naval entra bajito, más bajo que Uribe. Uribe tenía un año más solamente de edad él. Ahora, expliquémosle a los niños, sobre todo, ¿por qué don Arturo entró tan jovencito, tan niño Claro, sí, a la po. escuela naval? Era la usanza de la época. En la época, a esa edad se entraba a la escuela naval. Y don Arturo debe haber tenido vocación, nada. Aparte de que navegó, como les dije, de Talcahuano a Valparaíso cuando chiquitito, nunca más vio el mar. Se vino a vivir a Santiago, porque la situación económica en la familia de él era muy mala. El papá, don Agustín Prat, un muy buen hombre, pero un fracaso en sus negocios, sufrió el incendio de uno de sus negocios, fue de mal en peor, de tumbo en tumbo, y Una pregunta, pues, disculpa con sí, respecto a eso. sí, En la hacienda donde nació en San Agustín de Poñual, ¿el papá era el dueño? no, No, ¿a qué no, se dedicaba el papá? él administraba, Ya, y mediocremente, no bien, porque su salud estaba mala. Finalmente se trasladan a Santiago. Siempre a él los apoyó la familia Chacón, la familia, o sea, sus suegros. Ellos apoyaron a don Agustín con doña Rosario. Y ellos se vienen a vivir a una casa de los Chacón. Y finalmente este caballero, don Agustín Prat, termina con una parálisis, termina postrado en una silla de ruedas. Y ese fue uno de los elementos de vida de don Arturo que lo fueron moldeando como persona. Él jamás abandonó a su padre enfermo, nunca. Tanto así que cuando estaba enamorado, pero enamoradísimo de doña Carmelita, su futura esposa, él pospuso su matrimonio hasta ascender a capitán de corbeta, porque dijo, como capitán de corbeta voy a tener el dinero suficiente para mantener a mi familia paterna y mi nueva familia con Carmelita. Entonces, en la vida lo va enfrentando y él va solucionando los problemas, pero los va solucionando mostrándonos a todos nosotros claro. una grandeza de corazón.
otro simplemente se casa. Sí, es su vida. Don Agustín y doña Rosario estaban viviendo bajo un techo de los Chacón, por lo tanto, se podría decir que tenían solucionada la vida, pero don Arturo dijo no, 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 yo tengo El que hombre se hacía preocuparme de mis cargo. padres. Sí, y no solo de los padres, también de su hermano, que él lo educó, él pagó su educación. Y el sueldo en la Marina no era bueno, por eso cuando, siendo oficial, hacía clase gratis, es destacable, porque cuando una persona hace una actividad gratis teniendo muchos recursos económicos, es admirable. ¿Ya? Estas personas que crean fundaciones, no de las fundaciones que estamos conociendo ahora, sino que fundaciones que benefician a la gente, es notable, porque tienen dinero y hacen algo por los demás. Pero cuando una persona no tiene dinero, tiene apertura económica, tiene dificultades y realiza actividades gratuitas, muestra otro tamaño de corazón. No digo que el anterior no sea bueno, pero sí este otro es de mayor calidad. Hay una carta muy bonita del director de la escuela Benjamin Franklin que le agradece al profesor Pratt. Le dice, queremos agradecerle todo lo que hizo durante el año por nuestros alumnos, qué sé yo. Y la respuesta es hermosa. No es usted quien debe darme las gracias, sino yo debo dar las gracias a usted por permitirme hacer algo por la educación de mi pueblo. ¿Se fija? Entonces, ahí está el espíritu de Pratt. Cuando nosotros decimos, este es un hombre especial, es un hombre extraordinario, no es ordinario, extra. No estamos diciendo que es un Superman ni un superhombre, sino que estamos diciendo lo que es. Él fue y es, porque personas como él nunca mueren. Mientras nosotros nos recordemos, no va a morir. Claro. Una persona extraordinaria, porque las cosas ordinarias las hace con una calidad superior. De hecho, él decía, cuando le preguntan sobre Dios, él no era muy religioso. Él era católico, sí, pero no era muy religioso, no está registrado mucha asistencia a misa, pero sí tenía muy claro el concepto de Dios. Y cuando le preguntan sobre Dios, contesta, Dios es un padre bondadoso, que quiere lo mejor para sus hijos. Y luego les dice, fijaos, cuando les ocurre algún mal, normalmente es consecuencia de un mal que ustedes han hecho. Y fíjense aquí, o de un bien que pudiendo hacer, no hiciste. Claro. Entonces, cuando uno revisa una cosa como esa, en documentos fidedignos, no es que alguien le inventó que Prat dijo eso, documento incluso de su puño y letra, este hombre está corrigiendo nada menos que a se me fue el nombre del Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que tiene todo un tratado sobre la ética, dice que la ética es hacer el bien y evitar el mal. Pero don Arturo Prat dice, hay que evitar el mal y hay que hacer todo el bien posible. O sea, no basta que tú digas, yo no miento, pero ayudas a aquella persona que está cerca de tu casa y necesita ayuda, le das alguna ayuda o por último una sonrisa. No, paso de largo. Bueno, Pratt dice, eso está malo, porque no estás haciendo un bien que puedes hacer. Es decir, exige un poco más de lo que este gran filósofo y columna de la Iglesia Católica y columna de Occidente, que es Santo Tomás de Aquino, plantea, hacer el bien, evitar el mal. Pratt dice, no solamente hacer el bien, todo el bien posible y hacer bien el bien. Oye, y una pregunta que me surge, Patricia, claro, él entró y era costumbre en la época de entrar a los 10 años a la Marina, a la escuela naval. Ya, y en otros países, en Inglaterra era quizás ser más chico todavía, ¿ya? Puede ser, sí. En Europa, digamos, y también a Sí. los ejércitos, los cornetas eran muy chiquititos. Sí. Mi pregunta es, pensando en cuando nosotros éramos chicos, ¿ya? Y pensando en hoy día tú veis muchachos jóvenes que tienen 20, 30 años y todavía no saben lo que quieren estudiar. ¿Ya? En el tiempo nosotros también pasaba, pero no tanto. O sea, uno ya, los papás siempre te apretaron un poquito y finalmente uno normalmente estudiaba lo que quería o lo que podía. ¿Ya? Pero mi pregunta es, en aquella época, a los 10 años, ¿ya? ¿Cómo se decidía que un niño entrara? ¿Era Arturo Prat, que nunca había andado salvo cuando lo bañaba su mamá?
Yo quiero ser marino, cuando no había dónde enterarse de lo que era eso, ¿cómo se decidía la carrera de un niño que entraba a los 10 años? ¿Era la familia? ¿Era el niño? ¿Cómo era la usanza? Bien, esa pregunta es muy buena, Eduardo, no como un cliché, ¿ah? Muy buena su ¿Ah? pregunta, que es la típica que contestan los conferenciantes. Muy buena su pregunta. Pero Lo es que muy me permite buena, contestarle otra cosa. y claro, pero es muy buena porque le hablamos al niño, a los niños. Claro. Don Arturo lo habían bañado en agua de mar y nunca más. Se había ido a vivir a la hacienda de los Chacón, Sí, pues. ubicada en Santiago, región metropolitana. Nunca más supo del mar, nada, nada, nada. El problema fue la situación económica de Prat, que como era, y estaba explicando, y me distraje, me fui por otro lado, como estaba explicando, era paupérrima, porque don Agustín estaba en silla de ruedas. Entonces, don Jacinto Chacón, tío de Prat, habla con doña Rosario, la madre de Prat, y le dice, Rosario, tú no tienes dinero para educar a tus hijos. Prat quedó como hermano mayor, pero tenía como 6 o 7 hermanos menores. Entonces la solución es que mandemos a, no sé cómo le dirían, si Agustino o Arturito, no tengo idea, no tengo documentos de eso, pero mandemos a tu hijo a la escuela naval. Ahí va a tener alimento, va a tener una formación, va a tener una profesión. ¿Qué te parece la idea? Y lo mismo opino que se haga con Luis Uribe, hijo de doña Rosario. Y aquí cabe hacer una pequeña disquisición. No me quiero después distraer de lo que tú me preguntaste, pero es interesante. ¿Cuál era la relación entre Luis Uribe y Arturo Prat? Uribe era hijo de la señora Rosario Orrego, por eso Luis Uribe Orrego. Y doña Rosario quedó viuda. Y si había alguien en la sociedad chilena que era débil socialmente, eran las La viudas. viuda, claro. Porque las mujeres alcanzaban muy poca educación en la época y por lo tanto no tenían profesión, no tenían oficio. Entonces, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba en la indefensión. Entonces, don Jacinto fue como el mecenas, fue como el que ayudó a su pariente a, a seguir la vida con su esposo enfermo. Entonces, a doña Rosario se le dice lo mismo. Bueno, doña Rosario Orrego, después de viuda, se casa con Jacinto Chacón. Entonces hay una suerte de lazo familiar político entre Luis Uribe y Arturo Prat, porque Uribe es hijo de doña Rosario Orrego, pero es hijastro de Jacinto Chacón. Entonces eso los va a unir desde su ingreso a la Escuela Naval y en toda su vida, hasta el 21 de mayo. Luis Uribe toma el mando cuando Prat muere, o sea, había fue una vida paralela dentro de la Marina, que obviamente la carrera de Luis Uribe fue mucho más complicada que la de Prat. Prat llegó a capitán de fragata y Uribe solamente teniente primero, porque tuvo por ahí unos enredos muy complicados, donde también don Arturo lo ayudó. Entonces, el niño Prat ingresa a la escuela naval por necesidad económica, por decisión de un tío. No dice yo quiero ser marino, no tiene idea de lo que es un buque, no tiene idea de nada. Claro, pero permíteme, pero eso hoy día, pues hoy día no se da, porque hoy día entrar a la escuela naval igual hay que tener la mensualidad, ¿cierto? La matrícula, si bien me parece que hoy día tienen CAE, no sé, ¿cómo lo hacía? Porque igual, claro, tenía 4 comidas calientes, salas limpias, pero hoy día hay que pagar, digamos. ¿Cómo se Sí, hacía? hoy día hay que pagar. Lo que pasa, Eduardo, es que don Jacinto era abogado, ¿ya? Era un hombre bastante culto. Entonces tenía acceso a la información y él sabía que existía una beca. Y Prat entra a la escuela naval con una beca, don Luis Uribe también. Ah, Y fíjense ustedes que cuando muere Prat, una municipalidad del norte, que siempre que hago mis conferencias se me olvida y después me la cobran. Una municipalidad del norte, Chañaral puede ser, Tierra amarilla. asume, ¿ah? Tierra amarilla. No, no es Tierra Amarilla, es una sola palabra. Esa municipalidad, con su alcalde a la cabeza, deciden hacerse cargo de la educación de Arturo Héctor Prat Carvajal, porque sabían que doña Carmela había quedado viuda con Claro. un Montepío bastante exiguo. Tanto así que don Luis Uribe, una vez más aparece la figura de su especie de primo,
junto con Vicuña Maquena, van a hablar con el director general de la Armada y le piden ascender a Prat, de capitán de fragata, que fue el grado en que murió, a capitán de navío. Esto lo sabe muy poca gente. ¿Cómo lo supe? Gracias a un querido amigo, almirante, que en paz descanse, somos muy amigos, don Renato Valenzuela Ugarte, que un día me llamó y me dijo: Herrera, le voy a mandar en una especial comisión a la Dirección General del Personal. Y fui a la Dirección del Personal, ya estaba todo coordinado con el almirante, y me entregan una fotocopia de la hoja de vida de don Arturo Prat Chacón, directamente a la Dirección General del Personal, y al final dice: ascendido post-mortem al grado de capitán de navío. Y eso fue para tratar de ayudar a doña Carmela con su sustento. Que a todo esto, ella le ayuda, con esa poquita plata que le llegó, le ayuda a sobrevivir a la señora, a la esposa de Ignacio Serrano. Ignacio Serrano muere con el grado de teniente. Entonces, si el Montepío, un capitán de fragata, era bajo, Claro. imagínense de un teniente. Bueno, pero volviendo a la pregunta, así fue como ingresó Prat y también Uribe a la Escuela Naval. Razón netamente económica, sin tener idea de lo que era la Armada, ni que los buques, ni que ninguna cosa, nada. Y la vocación va surgiendo ya interno en la Escuela Naval. Ahí empieza a surgir y él empieza a interesarse y como era un niño que le gustaba hacer todo bien, porque después va a llamar la atención el adulto. Cuando es adulto, todo el mundo le extraña, le llama la atención. Que cuando hace un trabajo lo hace muy bien. Cualquier cosa que hace, la hace muy bien. No lo hace bien, muy bien. Entonces, profesor, usted quizá exagera, porque usted admira a Prat, entonces usted exagera. Y yo a la gente le digo: revise los antecedentes, revise las biografías de Prat. Y se van a dar cuenta que es así. Llama la atención. Lo bueno es que hay mucha documentación en la Marina, en la Armada, hay mucha documentación de la época. O sea, no es, como tú bien dices, no es un invento, sí, no es por transformarlo en un... Pero está en la hoja de vida, están las calificaciones, está todo el documento. Él egresa de su curso con la primera antigüedad, el número 1. ¿Y Y él a se qué edad formó. ingresaban de la escuela naval? Él tiene que haber Como guardia egresado, marina, ¿cierto? claro, como guardia marina, 18, 10, 14, 15 años, 15 años. 15 años, porque tenía 15 años cuando lo Chico, ¿ah? mandan, lo mandan a ayudarle al comandante, al capitán Enrique Simpson, a tratar de apagar el Claro. incendio de un pontón, el pontón infernal, que era un pontón de la Armada Francesa que tenía municiones adentro y se estaba quemando. Y mandan a En Simpson, Valparaíso. claro, en Valparaíso. Un pontón es un buque que ya no navega y se deja como una especie de bodega flotante. Entonces está el pontón ahí y uno va, deja las cosas en el pontón, cierra con candado y ahí está el pontón flotando. Y cuando hay que ir a buscar algo, bueno, y sirve de Santa Bárbara. En este caso, la Armada Francesa tenía el pontón como Santa Bárbara, tenía municiones adentro y se empieza a incendiar. Entonces el peligro era tremendo. Entonces la Armada manda a Simpson y ayudante de él era el guardia marina Prat. Y en un momento Simpson dice: alejarse, vamos a dispararle para que esta cosa reviente de una vez por todas y se acabó este cuento. Y se alejan y empiezan a cañonear al pontón. Y por supuesto, de repente se produce la tremenda explosión. Toda la gente que estaba en la embarcación se tira sobre el fondo del buque, de la embarcación, por miedo a las esquirlas. El único que quedó en pie es el guardia marina Prat, cuidando a su gente, que no fuera peligroso. Entonces tenía un valor, tenía raro. Claro, con respecto a eso, a mí me llama la atención la diferencia de edad donde se hacía hombre y adulto, ¿ya? Y las mujeres, entonces se hacían mujeres y madres, ¿cierto? Comparado con hoy día, pues. Hoy día como Sí, que se está postergando, ¿cierto? sí, sí, La adultez, prolongando la adolescencia las generaciones más jóvenes hoy día. Piensa, por ejemplo, que, no sé, Manuel Rodríguez, o sea, José Miguel Carrera. José Miguel Carrera fue el primer presidente de Chile, ¿ya? A los 26 años. El hombre volvió de España, de haber participado en las guerras napoleónicas, de España contra Napoleón, y volvió un veterano, no sé cuántas batallas, a los 26 años. O sea,
Manuel Rodríguez, el hombre se fue a los 18 años a Europa, solo. A Europa, solo. En la época, no es que ahora, mira, ¿sabes qué? Mira, me voy a Australia, Nueva Zelanda, un work and holiday porque quiero vivirla bien. No, el compadre se fue allá y se enroló en la fuerza. No sé, en la guerra del Pacífico, Luis Cruz Martínez. Luis Cruz Martínez Era un tenía, niño, eran claro, niños. Hay una carta donde dice, me repugna la idea de retirarme de la Armada, porque ya le sugerían, retírese, porque iba a ganar mucha más plata. De hecho, él estudia leyes para ganar más dinero, concretamente. Sin embargo, no es marino para ganar dinero. Me repugna la idea de retirarme de la Armada. Entre mis defectos no se cuenta la inconstancia. Él quería terminar su carrera. No, él quería terminar su carrera. Las leyes las asumió simplemente porque tenía un alto espíritu de justicia, sin duda. Desde siempre manifiesta que siempre defender el concepto de justicia, por lo tanto, es muy lógico que haya querido estudiar abogacía. Debe haber estado influido por el tío Jacinto de estudiar leyes, además. Pero no, mucho más marino que abogado, pero lejos. Oye, una pequeña de hecho, aclaración histórica, porque esto va a quedar grabado y es importante que lo digamos. El primer presidente como tal de Chile es Manuel Blanco Encalada. sí, claro. El cargo de presidente no existía en el tiempo de Carrera. Carrera de un golpe de Estado, digamos. Por supuesto, claro. Pero bueno, es una aclaración porque nunca falta que después se dice, oye, pero ¿cómo? Si no, tienes toda la razón. Ahora, lo que usted estaba mencionando es muy interesante porque si nosotros hacemos un análisis comparativo, hoy día la gente de 60 años es joven. En el tiempo de Prat, la gente de 60 años o no existía o eran ancianos. Por ejemplo, las abuelas hoy día practican zumba, van a los gimnasios, andan viajando por el extranjero. Las abuelas del tiempo de Prat estaban ya recluidas en sus casas, tejiendo a crochet para los nietos y ya terminando la vida. Entonces, la esperanza de vida del chileno en la época eran 65 años y la esperanza de vida actual son como 90, aunque por ahí hay algunas personas que creen que podemos vivir 115 años, pero es por una cuestión económica. Nosotros estamos por ahí frisando los 90 años, entonces hay 30 años. Sí. Entonces, lógicamente que una persona hoy de 20 o 30 años lo miramos como un imberbe. En esa época no, pues ya estaba en la mitad de la vida. Sí, entonces era otra cosa. Entonces, eso también hay que considerarlo cuando uno hace los análisis comparativos. Las niñas se casaban a los 10, 11 años, se casaba una niñita a los 11, 12 años, ya se casaba, 13, 14, estaba teniendo guagua, perdían la dentadura, era terrible la vida de las mujeres de esa época. Hoy día 60 años una persona joven. Claro. De hecho, ¿tú sabes por qué nosotros nos llamamos, el canal se llama 50 Mayo? Bueno, me imagino. Porque está dirigido a las personas que tienen un poquito más de 50 más IVA, ¿eh? Que todavía somos muy jóvenes y tenemos hartas ganas de hacer actividades, no sé, la vida es como cuando los hijos ya están grandes y se van, como que te quedas ahí, ahora sí, ahora tengo todo por delante. Tenemos ganas, tenemos salud, tenemos conocimientos, mucha experiencia y tenemos ganas de vivir. Y no nos tenemos que quedar sentados mirando como que fuéramos espectadores de lo que pasa en nuestra patria. No, tenemos que ser actores hasta la medida de lo posible, como dijo don Patricio Olwen, en la medida de lo posible. Lo que tú puedes hacer por tu patria, tienes que hacerlo. No, yo ya viví, yo soy jubilado, yo soy pasivo. Pasivo porque usted decide ser pasivo. Claro. Pero nosotros tenemos que ser activos, tenemos que ser actores, tenemos que influir en aquellos que están tomando las decisiones respecto a nuestra patria. Esta patria se construyó con mucho sacrificio, con mucho dolor y con sangre. Entonces no es llegar y desarmar, no es llegar y quemar. Hay que respetar a quienes, a aquellos que entregaron su vida, su sudor e incluso su sangre por nuestro Chile. Eso yo lo digo y lo voy a repetir hasta que me vaya al cajón. Uno no puede abstraerse y decir, yo ahora tengo que disfrutar lo que me tienen que entregar porque soy viejo y cumplí todo lo que tenía que cumplir. No, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, siempre me iba a ver a un tío, y era jubilado, toda su vida había sido funcionario público, y era jubilado. Tenía unos 60, 70, 65, y yo me acuerdo que todo el día estaba viendo tele, leyendo Mercurio, no hacía nada, llegaba a tener el sofá gastado.
Y yo lo miraba siendo cabro, yo lo miraba y decía, oye, qué fome su vida, ¿no? Hay tantas cosas que por hacer, digamos. Y, oye, y volviendo al tema, yo por ahí sabía que algunos jefes de Arturo Prat lo llamaban el marino literato, ¿cómo era la palabra? Justamente Exactamente. por esa rareza, ¿cierto? Que era ser oficial, digamos, de la Armada, una marina de guerra, ¿ya? Y al mismo tiempo ser abogado. Es el primer oficial de la historia de la Marina de Chile que obtiene un título profesional siendo marino, lo que le significaba un sacrificio bastante grande, porque los viajes a Santiago que tú tenías que hacer eran de 4 horas en los trenes, eran de 4 horas. Entonces, ir a Santiago y volver era un día completo que había que pedir permiso, tenía que pedir permiso en la Marina para ir a dejar trabajo, qué sé yo, o ir a hablar con algún profesor o cosas por el estilo. Pero él prácticamente estudia a distancia cuando no había nada de apoyo a distancia, nada. No había WhatsApp, no había videoconferencias, no había nada. El correo se El demoraba una primer, enormidad. el primer Entonces, tanto online de la época, ¿no? claro, entonces don Arturo tenía que conseguirse libros en bibliotecas que de repente estaba él en, Porque él estaba en Valparaíso. estaba en Valparaíso, pero navegaba, si estaba a cargo de buques, o era subdirector de la Escuela Naval. Entonces, además de eso, él estudiaba para rendir los exámenes. Y así, de esa manera, sacó el título en 6 años. Cuando los Poco. que, los que tenían todo el tiempo del mundo lo sacaban en 5 o 6, él lo sacó en 6 trabajando y con Claro. graves responsabilidades. Entonces, era mal mirado, no sé si mal mirado, esto lo hemos conversado harto con otra gente que se dedica. Sí, po. Hemos concluido que había un poco de envidia, que es un vicio muy natural en nosotros los seres humanos, que cuando vemos a otro, igual que uno, que tiene las mismas obligaciones que uno, que es capaz de hacer algo más, como que molesta. ¿Por qué este gallo, por qué no hace lo mismo que todos nosotros? Salimos a Claro, Franco, nos vamos a tomar una cerveza, a jugar un cacho. No, pues, Fran tenía que ir rápidamente a una pero igual biblioteca, cuando, conseguir un libro, etcétera. pero igual le juega un poquito en contra, entre comillas, porque Sí, cuando parte el conflicto, digamos, de la guerra del Pacífico, a él no lo embarcan al tiro porque era literato, digamos, él después va como secretario de Williams, me parece. exactamente, exactamente. Él Claro, estaba en ¿por qué? tierra, Porque no era el que estaba en la primera línea. estaba en tierra. Incluso hay una carta donde dice que siento vergüenza de circular por las calles de uniforme, Claro, y yo claro. tendría que estar en el norte. Y bueno, y finalmente le conceden la posibilidad de viajar y le asignan el mando de la Covadonga el día 5 más o menos, 5 de mayo, su aniversario de boda, y se lleva la Covadonga a Iquique. Llega a Iquique y asume el mando de la Esmeralda el 11 de mayo, por lo tanto tiene 10 días para Claro. conocer su gente antes del combate naval. En la navegación desde Valparaíso a Iquique hay un testimonio de un tripulante de la Covadonga que dice, durante toda la navegación el único zafarrancho que practicamos fue el abordaje. Y ahí entramos a un tema bien interesante. Él pasa a formar parte de un curso que es llamado el curso de los héroes, porque posteriormente en la Guerra del Pacífico casi todos alcanzan el pináculo de héroes. Tanto así que Thompson, que era el profesor de todos ellos, le viene una suerte de envidia, como decía hace un rato atrás, y también quiere morir en forma heroica y en el bombardeo de Arica, Claro. siendo comandante del Huáscar, se acerca demasiado y una granada de uno de los fuertes le quita la vida. Pero no pasa a formar parte de los héroes porque fue un acto temerario. Y la temeridad no es una virtud, es el exceso de valor. Entonces no logró su cometido. El curso de los héroes, si uno mira los apellidos, hay apellido Montt, por ejemplo, que era una familia acomodada. La familia Condel, no me consta que fueran acomodados, pero hay otros apellidos bastante eh, de pueblo. Vinosos. Ah, No, no, bastante de pueblo. Entonces había de todo. Como había niños becados, entonces había de todo. Entonces no hay ningún relato, ninguno, que en la escuela naval a él lo hayan maltratado porque venía de una familia, definitivamente una familia pobre. En la ética las virtudes son el punto medio. Entonces, en la parte de la cúspide está la virtud. Acá está la ausencia de la virtud, del valor, se llama cobardía. Ausencia del valor. No tienes valor, eres cobarde.
Y cuando tienes exceso de valor, eres temerario. Porque la temeridad es un valor, es una valentía absurda, es una valentía egoísta, que busca el lucimiento, que busca que todos lo aplaudan por haber hecho una locura. ¿Te fijas? Y por nada. Ahí se constituye el temerario, el que hace cosas por nada, el tipo que anda en moto y que para una rueda a 200 kilómetros por hora para que todos lo aplaudan. Está haciendo, arriesgando su vida y tal vez la de otras personas por vanidad. Entonces es por un vicio. Entonces se llama temeridad. Entonces, el caso de Thompson fue un acto temerario, no fue un Oye, acto y heroico. Thompson, Patricio, y Thompson, ¿es verdad que efectivamente estaba un poco influido porque tomaba mucho, bebía mucho, y eso le afectaba su razonamiento en la época de la campaña en el norte? No me atrevo a decir eso, Es que yo he leído de pero eso, pero como era como tan delicado, mm, por eso te preguntaba. ¿No? sí, no me atrevo a decir que sea efectivo, porque en primer lugar, no me he preocupado de investigar bien la vida de Thompson, pero ahora que tú me lo preguntas, voy a hacerlo. Pero hay literatura que sí lo dice, ¿ah? Por Ya, eso te voy a pregunto. revisar. ¿Algún autor que puedas mencionar? Jorge Nostroza, Adiós séptimo de línea. Sí, y que sabe el problema, Eduardo, que Jorge Nostroza escribe una novela. Sí, claro, una novela Nostroza nos histórica, dice, pero él sí. claro, nos dice que don Juan Buendía, el general Buendía, era un hombre lascivo, era un hombre sensible a los encantos de la espía Leonora Claro. Latorre. Pero eso es Leonora pero Latorre, para todos los niños que leen el Adiós Septimolina, no existe. no, Juan claro, Buendía sí existe, es un general peruano, un hombre claro. totalmente honorable e intachable desde esa perspectiva. Entonces, don Jorge busca esto y las familias peruanas esto les parece pésimo porque el señor Buendía nunca fue así. Y en la Claro, pero novela, uno cuando lo lee de adulto, uno entiende que hay personajes ficticios, ¿cierto? Y claro, para poder entrelazarlos con los reales tiene que tener este puente, claro, pero claro, eso no tiene valor histórico, sino que es claro. para que, Pero mira, eh, claro, sí, lo entiendo. Pero como vamos a tener una segunda vuelta, yo sí, en pues, la segunda vuelta voy a investigar y voy a decirte, correcto. Y ahí claro, voy a buscar a algún historiador que me haga un perfil de Thompson. Y, por ejemplo, William Rebolledo, los historiadores dicen claramente que él tenía una tenía gangrena. la garganta, pero muy Y mal. claro, así es que él ejercía el mando con un dolor tremendo y de hecho pidió irse varias veces Sí, pues se porque lo no negaron. podía, era muy anciano, era un hombre que se había retirado Sí, muchos años. Entonces, eso sí los historiadores lo mencionan y por eso se entiende ciertas decisiones que uno dice, pero sí, pues, ¿cómo William Rebolledo hizo eso? Era un hombre enfermo, era un hombre que había dicho, no más, por favor, absolutamente. no más. Sí, pues. Esto, Eduardo, Oye, Patricio, Enrique, muchas gracias, es súper interesante y te dejo invitado para que la sigamos desarrollando, porque esta cuestión podemos estar en muchísimos capítulos, porque el combate igual mucha gente lo sabe, pero hay tanto detalle en la vida del hombre que es para ponerlo en valor y que el chileno, que nuestros televidentes, auditores, se enteren de cómo es la persona. Así que te agradecemos.